Es un regalo maravilloso que nosotros podamos estar buscando al Señor en este tiempo y que nuestros corazones sean sensibles, porque en medio de toda la indiferencia que se levanta en el mundo, que Dios permita que nuestros corazones puedan estar respondiendo al deseo del corazón de Dios. Eso es un milagro maravilloso. Que nuestro corazón pueda estar ahí anhelándolo, buscándolo, ardiendo por Él. Dios es el que hace a sus ministros para que sean como llamas de fuego, y Él es el que enciende el corazón para que nosotros podamos estar ahí buscándole y no perdamos de vista, disfrutando con intensidad de la presencia, de la vida, del corazón maravilloso de Dios. La semana anterior terminamos hablando de cómo allí en Primera de Crónicas se hablaba de los hijos de Isaacar y cómo los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y que nosotros no podemos pasar por alto entender los tiempos en los que estamos viviendo. Y que veíamos muy claro de parte del Señor en Isaías, en el capítulo número 61, como de una manera muy especial el Señor nos permite tener un vistazo en dos direcciones. Uno, que no pasamos por alto lo que está aconteciendo afuera en el mundo. Afuera se está cumpliendo todo lo que Dios había advertido. Habrían guerras, rumores de guerras, habrían hambres, habían pestes. Todo lo que viene aconteciendo sería como en los días de Lot, sería como en los días de Noé, pero que a su vez Dios nos traería para tener un vistazo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que vemos lo que está aconteciendo afuera, pero ponemos nuestro corazón en lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Ponemos nuestro corazón es en el Señor, porque no se trata de encerrarnos, se trata de prepararnos. Se trata de saber que pronto regresará el amado, que han sonado ya muchas trompetas y que pronto sonará la final trompeta, ¿cierto? Que pronto podremos estar en la presencia maravillosa de Dios, adorando al que vive y al que reina para siempre. Pero necesitamos ser una generación entendida en los tiempos. Pero eso se necesita es en conexión con Dios. Porque si no, podemos ver y podemos volvernos simple, como dice la palabra, que el simple ve, pero no se prepara, no se dispone. El simple advierte o ve las cosas, pero no pasa nada en su corazón. Y Dios no desea que nosotros seamos simples en este tiempo. Y no desea que simplemente nos acostumbremos a la rutina de participar de los ceremoniales eclesiásticos y simplemente nos quedemos ahí sin discernir, sin entender los tiempos en los que estamos viviendo y los tiempos que Dios ha dispuesto para nosotros. Cuando se hablaba de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, para esos tiempos que para ellos eran de guerra y donde estaban rodeados de tantos enemigos, los hijos de Isaacar habían recibido una habilidad de parte de Dios y una habilidad para hacer atalayas. Y para hacer atalayas porque las guerras en la antigüedad eran muy diferentes o en muchas formas a como son en el tiempo presente. Eran guerras cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y en aquellas situaciones habían momentos donde cuando salían a la batalla, habían momentos donde tenían que retroceder, habían momentos donde tenían que estar pendientes de cuál era la estrategia que iba a utilizar el enemigo, de manera que ellos eran como vigilantes que advertían cómo el enemigo venía contra ellos. Y ellos inmediatamente levantaban la voz, no solamente para advertir al pueblo cómo el enemigo venía preparado, sino que levantaban la voz para advertirle al pueblo cómo debían de estar ellos preparados, cuándo era el momento de salir,
cuándo era el momento de quedarse quieto. Cuando ellos anunciaban, vienen los que vienen con la espada. Y cuando venían los de la espada, pues saber quiénes eran los que podían, cuándo era el momento de salir a pelear o cuándo era el momento de quedarse quietos, cuando venían los arqueros, ¿sí? Y cada momento ellos estaban pendientes de saber cuál era el momento propicio para señalar qué era lo que Israel debía de hacer en ese momento. Y para el tiempo presente nos damos cuenta que nosotros necesitamos atalayas en nuestro tiempo. Hombres y mujeres de Dios que nos adviertan, ¿cierto? Vemos los peligros que suceden afuera, pero también hombres y mujeres que llamen la atención de parte de Dios a nuestras vidas respecto a cómo está nuestro caminar con el Señor. Porque no olvidemos que la tendencia del corazón humano es a ser simple, la tendencia del ser humano es a ser cómodo, la tendencia del ser humano es a acomodarse en ciertas cosas y sentirse tranquilo. Y hoy en día, más que vemos un pueblo que lo hace sentir tranquilo es cómo están sus circunstancias y no cómo está su relación con Dios. Muchas veces nuestras circunstancias han estado bien y nuestra relación con Dios ha estado muy mal, ¿cierto? Y por eso muchas veces Dios ha tenido que propiciar momentos en el desierto, y momentos en el desierto para llevarnos a reencontrarnos con Él, momentos para llevarnos a entender que debemos de dejar de tener la mirada puesta en lo pasajero, porque no olvidemos, cada vez que el ser humano deja de buscar a Dios con todo su corazón, el ser humano empieza a extenderse o empieza a dirigirse hacia lo vano o a lo vacío, empieza a llenar su corazón con lo que no edifica, empieza a llenar su corazón con lo que no sacia, y muchas veces nosotros miramos las cosas superficiales, y una de las cosas que se advierte en la palabra es que el pecado de Sodoma y Gomorra no era solamente problemas sexuales. También la palabra de Dios advierte a través de uno de los profetas que lo que acontecía en ese tiempo era que también había abundancia de ocio, ¿cierto? Y cuando hablamos de abundancia de ocio, no es gente que no estuviera ocupada, sino gente que estaba ocupada en lo que no edifica, gente que estaba ocupada con cosas que no le ayudaban a crecer, que no le ayudaban a fortalecer su vida espiritual, que no le ayudaba a estar firme en el Señor. Y si hay algo que necesitamos en este tiempo es poder advertir de qué cosas están absorbiendo nuestra atención o están cautivando nuestro corazón, porque ciertamente la palabra de Dios dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿cierto? Aprovechando bien el tiempo porque podemos pasar días donde nuestras vidas fueron invertidas en aquello que no nos lleva a echar raíces en el Señor, que no nos lleva a estar firmes en el Señor. Por eso una y otra vez nosotros necesitamos estar meditando la palabra del Señor. El miércoles en el estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos, les compartí algo que en alguna vez me aconteció, porque alguna vez fui a acompañar a una persona que tenía una piscícola, creo que se dice, un lago lleno de peces, ¿cierto? Y que esa mañana cuando yo llegué con él, el comentario que él hizo es, porque él tenía ese lugar, lo abría y la gente venía ahí a pescar, pero el comentario que hizo esa mañana es: hoy no quiero vender ni un solo pescado, porque están muy pequeños, y como están tan pequeños, entonces no me sirve venderlos tan pequeños, dijo él. Y una de las cosas que hizo fue que se agarró a regarle comida a los pescados, y les regó comida, ¿cierto? Me llamó a mí la atención y le pregunté: ¿y para qué les rega comida? Dijo: sencillo, si los peces están llenos no pican. El pez pica cuando tiene hambre, cuando están llenos no pican. Entonces, como no quiero que pesquen, los llenó, ¿sí? Pero cuando ya estén gordos, como quiero que los pesquen, los dejo 2 o 3 días sin comer, y después de 2 o 3 días sin comer, anzuelo que le tiren, anzuelo que pican, ¿cierto? Entonces fíjese lo tremendo en ese mundo. Pero también nos pasa en la vida nuestra. Si nuestra vida no está llena de Dios, fácilmente cualquier anzuelo que nos puede tirar el mundo puede terminar algo en lo que terminamos nosotros picando,
¿cierto? Y más en el medio donde nosotros vivimos, que la palabra de Dios nos lleva siempre a discernir cuál es el espíritu que se está moviendo, a discernir, ¿cierto? Porque a veces nos basta solo con que alguien nombre a Jesús para creer que ese ya es que creyente. Y muchas veces no discernimos que hay muchas veces detrás de eso. No olvidemos, había un hombre llamado Simón el Mago que quería que se le diera también el don que tenían los discípulos, ¿cierto? Porque él no estaba pensando en honrar a Dios, sino estaba pensando qué bueno tener la capacidad de dar el don a las personas y que uno pueda cobrar con eso. Y ciertamente ahí fue donde Pedro lo reprendió y le dijo de una manera muy especial cómo su vida estaba, eran en un momento de hiel, de amargura profunda dentro de su corazón. Y vemos que aún ese Simón estaba con ese pensamiento y después aún de que se había bautizado. Entonces todo eso nos da siempre una invitación a que nosotros no podemos descuidar nuestra relación con Dios, porque engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón de ¿quién? El corazón del hombre. Nuestro propio corazón muchas veces nos engaña de que estamos bien con ¿quién? De que estamos bien con Dios. Pregúntele a David qué le pasó durante un año, después de haber cometido asesinato, después de haber cometido adulterio, y durante un año se acostumbró a sentir en su corazón que estaba bien con ¿quién? Con Dios, hasta que Dios le mandó confrontar su corazón. Hasta que Dios lo desnudó. Nosotros necesitamos permanentemente ser expuestos ante la palabra de Dios para que Dios desnude nuestro corazón, para que no nos acomodemos a una vida que no corresponde a la vida que Dios desea para nuestras vidas y para nuestros corazones. Y ahí es donde necesitamos el mundo de revelación, la dirección de Dios, lo que el Espíritu de Dios trae sobre nuestras vidas. Aún en los tiempos en los que nosotros estamos, ¿qué? En los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Donde vienen cosas muy fuertes, mis amados, y si nosotros no estamos parados en la brecha y si no estamos realmente ahí en una profunda relación con Dios, es fácil aún entrar en muchas cosas, pero en conflicto ¿con quién? Con Dios, porque nos pueden parecer muchas situaciones como injustas, nos pueden aparecer muchas situaciones como que no corresponden, ¿cierto? Esta semana he podido hablar con varias personas y me llamó la atención lo que estaba aconteciendo en sus corazones, porque ellos, frente a todo lo que acontecía allá en Israel y lo que está aconteciendo con los palestinos y todo eso, siendo creyentes estaban entrando en un conflicto con Dios, ¿cierto? Estaban entrando en un conflicto donde si Dios es bueno, si Dios es puro, si Dios es santo, si ese es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel puede estar allá matando niños? Bueno, una cantidad de cosas. Le decía, amado, si no encuentra la respuesta en Dios, su corazón se va a entrar en rebelión con Dios. En rebelión con Dios, porque muchas veces nosotros queremos definir con la información que recibimos en un noticiero, queremos definir ya quién es Dios. No, mis amados, Dios ya nos dejó definido quién es Él aquí en su palabra, y necesitamos es que esa palabra sea revelada ¿a quién? A nuestro corazón, sea revelada a nuestras vidas. La palabra de Dios nos deja ver que en medio de todo la revelación de Dios es algo maravilloso por lo que nosotros debemos clamar, pero va a ser muy difícil, ¿cierto? Si no nos ejercitamos en una relación de comunión con ¿quién? De comunión con Dios. Mis ovejas oyen mi voz, ¿cierto? Aconteció allá en el Antiguo Testamento que el rey de Siria tenía un gran inconformismo, y la inquietud que tenía el rey de Siria era porque él se reunía en un cuarto cerrado y hablaba con los principales líderes de su ejército y hacían un plan para atacar a Israel. Pero lo que ellos hablaban en ese cuarto secreto, Dios se lo revelaba en el cuarto secreto a Eliseo. Y Eliseo iba y se lo decía: vea, los sirios van a atacar en tal lugar, no pasen por ahí. De manera que él los reunió y dijo: dentro de nosotros hay un infiltrado. ¿Quién es el que le está diciendo a ellos todos los planes que nosotros estamos haciendo? Y alguien dijo: no es que nadie esté informando nada, sino que hay un hombre llamado ¿qué?
Eliseo. Y se fueron en la búsqueda de Eliseo. Y aquel día rodearon toda la ciudad. Cuando amaneció, toda la ciudad estaba rodeada. Y cuando se asomaron allá al borde de la ciudad, el siervo llamado Giesí le preguntó a Eliseo: ¿qué vamos a hacer si estamos rodeados de ejército? Y es el momento donde Eliseo le dice: pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró por su siervo, y dice que fueron abiertos sus ojos y vio un gran ejército y carros de fuego que estaban ahí guardando la ciudad. Es muy diferente definir las cosas de manera natural a cuando es la luz de Dios que empieza a alumbrar nuestros corazones a través de su preciosa y hermosa presencia. Porque la Escritura dice: los que son hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Dios nos va a ir dando dirección, Dios nos va a ir guiando, pero no olvidemos, nos va a ir guiando no para que entremos en más conflictos, ¿cierto? No para que entremos en más discusiones, nos va a ir guiando para que entendamos qué es lo que Dios quiere con nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida? Primera de Corintios, en el capítulo número 15, verso 51, dice la Escritura: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿cierto? Nosotros estamos a puertas de experimentar no la segunda venida del Señor, sino lo que acontece antes de la segunda venida del Señor: el rapto de la iglesia, que es lo que narra aquí la palabra de Dios. Aún el Señor había descrito una serie de fiestas y celebraciones que le había dado a la nación de Israel, que eran figura, pero cada una de esas celebraciones Dios mismo sería el que la realizaría. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, a la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas, pero cada una de ellas iba a ser celebrada ¿por quién? Por el Señor. Ellas eran figuras, ¿cierto? Cuando el Señor resucitó, pasaron 50 días y vino el día de Pentecostés. Lo que el Señor había dicho: vosotros recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra, ¿cierto? Y ahí el Señor celebró a la fiesta de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Pero después de la fiesta de Pentecostés, la fiesta que seguía era la fiesta de las trompetas. Nosotros estamos entre Pentecostés y la fiesta de las trompetas. Lo que está próximo a celebrarse es esa fiesta, donde el Señor mismo sonará la final ¿qué? La final trompeta, ¿cierto? Y acontecerá algo extraordinario que en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitarán y los que estamos vivos en un parpadeo seremos transformados y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Nos vamos a encontrar con Él con todo nuestro corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, verso 13. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y ahí los que duermen es una referencia a los que murieron con Cristo dentro de su corazón, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los muertos que no tienen esperanza? Los que murieron sin ¿quién? Sin Cristo, ¿cierto? Porque todo se define es aquí sobre la faz de la tierra, ¿cierto?
no después de muertos, sino aquí cuando estamos vivos. Y dice acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Glorioso. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas, ¿qué? Con estas palabras, ¿cierto? El Señor ya ha permitido dos primicias respecto del rapto. Una dada al comienzo de la palabra de Dios, y otra dada en el tiempo de los reyes. Cuando Dios llevó a Enoc, dice la escritura, caminó Enoc con Dios y Dios le llevó con él. El primer hombre raptado. Y el segundo hombre que subió al cielo sin experimentar muerte, Elías, ¿cierto? Donde vino un carro de fuego y lo llevó ¿a dónde? Y lo llevó al cielo. Pero nosotros estamos prontos a experimentar nuestro regreso para encontrarnos y, como dice acá, unirnos con todos los que ya murieron en Cristo, pero todos encontrarnos a una con ¿quién? A una con el Señor, para estar siempre con ¿quién? Para estar siempre con Él. Vaya entonces conmigo a Apocalipsis capítulo número 19 y nos vamos entonces a centrar respecto a lo que Dios quiere con nosotros, a lo que Dios quiere con nuestras vidas en este tiempo hermoso preparado por la mano preciosa del Señor. Apocalipsis capítulo número 19 en el versículo número 6. Apocalipsis capítulo 19 en el verso número 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y mire lo hermoso, ahí es donde viene la parte nuestra. Y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas ¿de quién? De los santos. Y el ángel me dijo, verso 9, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. De manera que hace parte del plan de Dios, y todo lo que Dios ha dispuesto se ha cumplido, y todo lo que Dios ha dispuesto se cumplirá. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿cierto? Entonces, amados, cada vez estamos más cerca del cumplimiento de esta realidad.
de esa novia que está siendo preparada para desposarse ¿con quién? Para desposarse con el amado. El momento dispuesto por Dios para que todos los hombres y mujeres, desde Adán hasta el día del rapto, podamos llegar a disfrutar con plenitud de la presencia ¿de quién? Del Señor. A disfrutar de esa plenitud incomparable de Dios. Todo aquel que ha dejado que la presencia de Dios lo cubre y lo llene, llegue a ese final glorioso en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Y dice, a esa novia o a esa esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Ahí más abajito dice que ese lino fino son las acciones justas ¿de qué? De los santos, ¿cierto? Y eso nos habla de la manera en que la iglesia está viviendo, de la manera en que la iglesia está viviendo para Dios, una vez Dios ha tocado ¿qué? Su corazón. Una vez Dios ha tocado su vida, porque Dios está haciendo una obra dentro de cada uno de nosotros y nos está transformando. Dios nos sacando del lodo cenagoso que era donde vivíamos para nosotros, para nuestros deleites, para nuestros gustos, para nuestro parecer, y nos está llevando allí donde todo el anhelo de nuestro corazón es lo que Él es. ¿Quién es Él? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo es su obra? Y este lino nos habla de las vestiduras que tenían los sacerdotes. Los sacerdotes allá en la antigüedad vestían de lino fino y era la ropa con la que se vestían para poder ingresar al tabernáculo. La ropa con la que se preparaban para poder entrar y ministrar las cosas ¿de quién? Las cosas de Dios. Así era la forma en como ellos se presentaban delante del Señor. Era la forma en como ellos venían a ministrar esa presencia, porque ese lino hablaba de la integridad, de la rectitud, de una vida de transparencia, de una transformación en la vida de esa persona que se estaba acercando a Dios. De manera que ese lino no habla de lo que el hombre hace, sino habla de la obra que Dios hace en la vida de quién, en la vida del ser humano, ¿cierto? No somos personas perfectas, pero somos seres humanos que todos los días estamos siendo perfeccionados por el poder de Dios. Donde todos los días Dios nos está llevando a dejar atrás lo que nosotros éramos y nos está llevando a abrazar todo lo que Él es. Nos está sacando de una vida de independencia, de una vida de lejanía, y nos está trayendo a una vida de comunión íntima, a una vida de relación personal con Él. De manera que Dios está mirando a su iglesia como una iglesia vestida de lino fino, de lino limpio, de lino resplandeciente. ¿Y para qué se vestía el sacerdote de lino fino? Para tener comunión con Dios. Dios le había provisto ese vestido. De manera que Dios está hablando de una iglesia que todos los días está creciendo en su relación con Dios. No es una iglesia que cada día es más fría, porque no olvidemos, el frío viene del mundo, no viene de Dios. Dios es el que enciende los corazones. Dios fue el que hizo que un hombre llamado Juan el Bautista se dijera de él que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Ardía habla de lo que pasaba por dentro y alumbraba habla de lo que se veía por fuera, ¿cierto? Lo que estaba aconteciendo dentro de su corazón se estaba haciendo visible dentro de su vida, ¿cierto? Y no olvidemos que lo que más produce dolor en el corazón humano es el frío. A veces lo que hace más dolorosa nuestra vida es tener una vida tan fría. ¿En relación con quién? En relación con el Señor. No sé si le ha pasado. Ahora poquito mi esposa me ha pedido el favor de que le ayudara a abrir unas pechugas, a quitarle el hueso, ¿sí? Pero estaban muy congeladas y realmente no alcanzaba a durar 10 segundos cogiendo la pechuga. Me dolía la mano, a tal punto que abría la llave del lavaloza
y sentía como si esa agua fuera caliente después del frío que sentía, y era el agua fría que sale normalmente de la llave, pero eso produce un dolor, ¿cierto? Produce un dolor. Muchas veces me ha pasado y me ha faltado aprender en eso, ¿cierto? Porque de una manera especial, cada rato vuelve y me pasa lo mismo. Y es que cuando hay una bebida muy fría me la tomo muy rápido y no sé si le ha pasado que siente usted como que ese frío le dolió la cabeza por allá adentro y le quedó ese dolor, y hasta que como que no se va el frío, no se desaparece el qué, no se desaparece el dolor. El frío produce un dolor intenso en el corazón. Por eso Dios no está pensando en una iglesia fría, en una iglesia que simplemente venga a cantar canciones. Lo que menos Dios está buscando es gente que le cante canciones, porque Dios, cuando nos mira, no está mirando qué pasa en la forma en que cantamos. Dios está mirando es qué está pasando en los anhelos de nuestro corazón. Lo que el Señor le enseñó a aquel Samuel, cuando le dijo: Dios no mira lo grande de su estatura, Dios no se guía por la apariencia, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el qué, mira el corazón, ¿cierto? Entonces, una iglesia vestida de lino fino, una iglesia que ha aprendido a tener comunión con Dios, que ha aprendido a relacionarse de una manera profunda con el Señor, que ha aprendido a relacionarse corazón a corazón con Dios. De manera que ese sacerdote en la antigüedad cumplía dos funciones. Se vestía de lino fino, ¿sí? Pero eso era para dos funciones. La primera y la más importante era para que él entrara y pudiera tener una relación profunda ¿con quién? Con el Señor. Para que pudiera tener acceso a la presencia de Dios, para que estuviera delante de él. Y lo primero era que ese sacerdote pudiera entrar y contemplar al Señor. Es la parte más importante de la vida de un ser humano, poder contemplar a quién, a Dios, poder conocerle. Nada más va a producir adoración. La música no produce adoración, por bonita que sea. Hay ambientes que nos hacen llorar, pero no producen adoración. Hay cosas que nos gusten, hay canciones que nos hacen llorar, pero hay cosas por las que hemos llorado que no fueron adoración, fueron cosas emocionales. Sí, estábamos en un día frágiles, las emociones se movieron, ¿cierto? Pero realmente lo único que produce adoración es la manifestación y la revelación de quién es Dios. Cuando el Señor le mostró a Moisés, allá cuando le dijo: yo pasaré, estarás escondido en la peña, verás mis espaldas. Cuando vino esa revelación de Dios, dice que aquel Moisés cayó postrado y adoró. ¿Qué produce adoración? Solo la presencia, la revelación de quién, la revelación de Dios. De manera que el Señor vestía a ese sacerdote para que entrara en su presencia, porque Dios deseaba revelarse a ese sacerdote, para que ese sacerdote lo contemplara de una manera especial. Pero ese sacerdote no podía presentarse delante de Dios sin un ¿qué? Sacrificio. Tenía que presentarse con un sacrificio para poder estar delante de Dios. Y después de que había presentado el sacrificio y después de que había estado delante de Dios, la segunda función del sacerdote, y esto es muy importante que lo entendamos para este tiempo, ¿cierto? Para este tiempo. La segunda función es que cuando él salía de la presencia de Dios, llevaba un mensaje de reconciliación de parte de Dios para el pueblo. O sea, no simplemente había estado con Dios y había experimentado estar reconciliado con Dios, salía de allá con un mensaje de reconciliación. ¿Para quién? Para el pueblo. Porque les decía, no es solamente encerrarnos, sino poder entender que así como la venida del Señor está cerca, también está cerca una cosecha de parte de Dios, de personas a las que el Señor le va a traer salvación de una manera especial. Y Dios le ha placido muchas veces llevarnos su mensaje para que llegue a nuestros corazones a través de otras vidas. Dios puede predicarnos a cada uno directamente, pero Dios le ha placido de una manera especial obrar en nosotros, y a través de la obra que hace en nosotros también obrar en la vida de ¿quién? De otras personas. ¿Quién es el que está haciendo la obra? ¿Cierto? Muchos de nosotros
Cuando miramos hacia atrás recordamos que Dios propició y puso personas en el camino para que nos fueran trayendo la palabra de Dios. ¿Que quién hizo que esa palabra marcara los corazones? Dios. Dios fue el que hizo la obra, pero Dios la hizo muchas veces a través de instrumentos que trajeron su palabra sobre quién, sobre nuestras vidas, de manera que ese sacerdote no solamente estaba con Dios, sino que se convertía en un mensajero de quién, de Dios, de la reconciliación que Dios traía sobre su corazón, traía sobre su vida, de manera que nos habla de una relación profunda, donde conozcamos a Dios, donde nada nos haga dudar de Dios, y donde hay dudas vayamos al lugar secreto y le podamos hablar al Señor: Señor, revélate en esta área de mi corazón. Porque no olvidemos, el carácter de Dios es santo, el carácter de Dios es justo, el carácter de Dios es fiel, de manera que no hay nada que acontezca sobre la faz de la tierra que sea ¿qué? Que sea injusto. No hay nada que acontezca sobre la faz de la tierra que no sea bueno de acuerdo al carácter de ¿qué? De Dios. ¿Qué cosas que a nosotros no nos gustan? Que es diferente, ¿cierto? A la ovejita que está muy brincona no le gusta que le quiebren la pierna, pero fue necesario quebrarle la pierna para que se hiciera cercana al pastor, para que se hiciera cercana a aquel que cuida su vida. Tantas veces Dios quiebra cosas en nuestras vidas, pero el deseo de Dios es acercarnos a quién, a su corazón. Jamás Dios está con el deseo de alejarnos, siempre su deseo una y otra vez es acercarnos hacia dónde, es acercarnos hacia su corazón. Pero como nosotros tenemos la vista más puesta en la añadidura, nos duele más que nos falte la añadidura que nos falte la comunión. Eso le pasa al ser humano. Le duele más que le falte dinero que le falte relación con quién, con Dios. Mis amados, cuando Dios va poniendo en orden todo y tu relación con Dios, y en esa relación tu corazón va siendo saciado, Dios de una manera especial va a proveer como Él ¿qué? Como Él quiera, como Él desee. ¿Sí o no? Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Y Dios no va a hacerlo, aún nos va a enseñar a ser agradecidos en lo poco. Si vino poco, en eso poco nos va a enseñar a ser muy ¿qué? Muy agradecidos, a poder levantar la mirada al cielo y decirle: Señor, gracias, 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 gracias. ¿Sí o no? Hubo gente que en determinado tiempo estaba cansada de comer huevo. Otra vez huevo. Y cuando subieron la carne, qué bendición el huevo. ¿Sí o no? Ahí se acordó que había un regalo de parte de quién, de parte del Señor. Porque a veces en medio de la abundancia nos volvemos desagradecidos, en la abundancia nos volvemos exigentes, en la escasez nos volvemos agradecidos. En la abundancia es otra vez carne con huevo encima, otra vez bandeja paisa. He escuchado muchos, ¿cierto? Estos días alguien me compartía de alguien que había ido donde un familiar y la mamá con mucho amor le hizo un sancocho, y un sancocho muy rico, y apenas se sentó, otra vez qué pereza de sancocho en la casa de mi mamá, ¿cierto? Pero muchas veces en medio de la escasez, ¿sí o no?, todo se convierte en una bendición. Todo sabe diferente cuando escasea, ¿cierto? Tiene un gusto diferente para quién, para nosotros. Pero muchas veces en medio de todo eso es Dios ¿qué? Enseñándonos, ¿sí o no? Porque mire que aún muchas veces en eso, y yo he entendido que muchas veces cuando nosotros empezamos a creer que la justicia que se está manifestando en nosotros es de nosotros, Dios nos deja descacharnos para dejarnos ver que no somos ¿qué? Porque muchas veces cuando empezamos a creer que la justicia es nuestra, entonces empezamos a mirar con menosprecio a los demás. Entonces ya me veo como mejor,
ya los demás los veo y los voy descalificando. Y cuando eso va sucediendo, muchas veces Dios deja que uno se estrelle para recordar, mire, no es tu capacidad, es mi gracia, como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? No es que yo pueda hacer más que los demás, es que la gracia de Dios ha obrado más en quién. Ha obrado más en mí. Y dijo, no me atrevería a gloriarme, sino de lo que Cristo ha hecho en quién, en mí. Qué tremendo. Pero para eso necesitamos ser procesados dentro de quién, dentro de nuestras vidas, porque tenemos la tendencia a olvidarnos, tenemos la tendencia a llegar como Nabucodonosor y asomarnos por la ventana y decir, esta es la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi poder y para la gloria de mí, para la gloria de mi majestad, ¿sí o no? Hay gente que alguna vez tuvo un carro y se le volvió mi carro, y nadie se sube en mi carro, y nadie toca mi carro. Y bueno, Dios fue bueno, lo dejó sin carro para que nadie lo toque. Y lo aterrizó, porque muchas veces nos vamos volviendo soberbios ¿en qué? En nuestro caminar, y soberbios dentro de nuestra vida. ¿Quién conoce al esposo? La esposa. Pero para que lo conozca, la esposa tiene que estar en lo íntimo con él. ¿Tiene que estar en dónde? En lo secreto. Si no hay comunión íntima con Dios, ¿cómo pretendemos ser la novia del Señor? Si no hay comunión íntima con Dios. Esto no es un asunto de religiosidad, ¿cierto? No es un asunto de autoimponerse cosas, ¿cierto? Es un asunto de que Dios despierte en nuestro corazón un anhelo por Él. Siempre el ejemplo de los enamorados es muy claro, ¿cierto? Realmente yo creo en mi corazón que a las relaciones no las mata la rutina. A las relaciones las mata cuando se terminó la fascinación. Cuando se terminó la fascinación, ¿cierto? Porque muchos años a Dios nos permitió ser 7 años novios con mi esposa. Ella me echó el ojo desde que estábamos en el colegio. Pero 7 años duramos de novios. En esta semana nos acordábamos porque en ese entonces no éramos, por lo menos yo no era creyente. Entonces yo trabajaba en una discoteca y era el disc jockey, era el que ponía la música. Normalmente salíamos como a las 12 de la noche, o 1 de la mañana, o 2 de la mañana, que se terminaba el tiempo en esa discoteca, y doña Miriam y Sandrita me llevaban hasta la casa. Yo vivía en la última calle allá en el Líbano. Y llegábamos y se estacionaban, ¿sí? Pero yo duraba por ahí 1 hora antes de dejarlas ir. Porque entonces yo le decía, pero miren esas nubes. Y esa luna, ¿sí o no? Pero el deseo de todo eso, ¿sí? Era que no se fueran. Y muchas veces fue la misma situación, ¿cierto? Muchas veces pudo ser visita en la misma esquina, aguantando el mismo frío sin tener con qué gastar un helado, ¿sí o no? Pero con tal de pasar tiempo con ella, ¿sí o no? Entonces se da cuenta que cuando se pierde la fascinación por alguien, entonces no es la rutina, es la fascinación. Porque muchas veces la oración se vuelve una rutina porque perdimos la fascinación por Dios. Dejamos de estar descubriendo a Dios. Dejamos de estar percibiendo a quién. Percibiendo al Señor. Cuando empiezas a maravillarte con Dios en lo íntimo, ¿cierto? Se te va el tiempo. Te brotan las palabras, ¿cierto? Y no siempre son palabras. Hay momentos donde no siempre uno está hablando. Hay momentos íntimos con el Señor donde hay mucho silencio, pero se percibe la presencia gloriosa del Señor. De manera que el Señor dice que esa novia va a estar vestida ¿de qué?
de lino fino, que son las acciones justas ¿de quién? De los santos. Miremos entonces en Apocalipsis 3, vayamos allí un momento, un poquito, que el Señor nos permita ver aquí dónde se consigue ese lino fino, porque solamente es en su presencia, solamente delante de Él, no hay otra forma de tener esa vestidura. ¿Para qué le sirven las buenas intenciones a una persona? Para nada. Lo que necesita realmente es pasar tiempo con Dios. Apocalipsis 3:14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Mire lo hermoso. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? Un hombre dado al Señor Jesucristo ahí, tan hermoso, el amén, en quien se cumplen todas las cosas. Todas las cosas son en Él sí y en Él qué. Él es el amén de Dios. Por medio de Cristo es donde Dios hizo todo posible sobre nuestras vidas. He aquí el que hace posible todo lo de Dios en tu vida, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco que tus obras, que ni eres frío ni qué, ni caliente. Ojalá fueses frío o qué, o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de quién? Te vomitaré de mi boca. Y el Señor, fíjese que no le está hablando al mundo, no le está hablando a la gente que no ha oído de Él, no le está hablando a un extraño, le está hablando a una iglesia, le está hablando a gente que es su pueblo y le está hablando a esa gente de la actitud que ha asumido su corazón frente a Él. Y más hoy que estamos viviendo tiempos de mucha tibieza, donde ya no se vive, la palabra de Dios dice que en los tiempos o en los postreros días ya no se sufrirá la sana doctrina, donde ya no se quiere vivir conforme a cómo Dios nos va guiando, sino que cada uno quiere definir cómo vive para Dios, ¿cierto? Hace poquito pasó algo tremendo, ¿sí? Esta semana no se vio tan claro, pero sí se vio muy raro el día porque hubo un eclipse lunar. ¿Sí? ¿Sí lo escucharon o algunos lo vieron, cierto? Que es en un eclipse cuando durante el día a la luna se interpone en el trayecto del sol, ¿cierto? Y se oscureció y se hizo muy oscuro a eso del mediodía, o a las 1, 2 de la tarde estaba muy oscuro. Acá estaba muy nublado, pero aparte de eso se veía muy oscuro y parecía como que iba a llover de lo oscuro que se veía. En otros lugares donde estaba despejado, una de las cosas que se recomendaba, ¿cierto?, era que no se puede mirar directamente, porque puede dejar a una persona ciega, ¿sí o no? Y ahí nos damos cuenta, aún a través de eso, ¿cierto?, que cuando la luna se interpuso en el sol, ¿cierto?, para no dejar que el sol fuera el que brillara, necesariamente en ese momento de interposición, lo que sale de ahí no produce bien, produce daño, produce ceguera. Cuando el hombre es el que quiere definir las cosas de Dios, el hombre se enceguece en cantidad de cosas. El hombre cree que le está dando lo mejor a Dios desde su propia opinión, cuando el hombre le está dando migajas ¿a quién? Cuando le está dando migajas al Señor. Creemos que le damos lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo lo que somos, ¿cierto? Hasta que Dios desnuda nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Cuando la luna se interpuso para no dejar brillar el sol, la luz que se producía era dañina a la vista, enceguecía. Cuando el hombre se interpone para ser el hombre el que define, eso hace mucho daño, enceguece el corazón, ¿qué? Enceguece el corazón humano. Pero gloria a Dios que está haciendo brillar su luz ¿sobre quién? Sobre nosotros. Y aquí le habla a esta iglesia en Apocalipsis diciéndole que ella es ¿qué? Que es tibia. Y vivimos en tiempos donde la iglesia quiere tener lo mejor del mundo y lo mejor de Dios.
Imposible. Es imposible que la iglesia pueda tener lo mejor de afuera y lo mejor de Dios. O somos o no somos. Fíjese que le produce un supremo desagrado al Señor, a tal punto que el Señor dice que mejor le fuera ser o del mundo o consagrado a Dios, pero no quedarse en la que, no quedarse en la mitad, no quedarse en el medio, ¿sí o no? Por cuanto eres tibio, te vomitaré ¿de quién? Te vomitaré de mi boca, ¿sí? Te vomitaré de mi boca. Alguien que quiere vivir según sus propios parámetros y no según los parámetros de ¿quién? De Dios. Nosotros podemos esconder la mentira, podemos esconder la avaricia, podemos esconder una cantidad de cosas detrás de argumentos que religiosos, pero lo más hermoso es que la vida de Dios siempre nos va a desnudar para podernos vestir, y necesitamos esa realidad dentro de nuestro corazón, necesitamos esa realidad dentro de nuestras vidas, que la desnudez no nos gusta, pero la desnudez es necesaria delante de Dios. Es necesaria delante de ¿quién? Delante de Dios, que Dios desnude y confronte nuestro corazón. Cuando en aquella visión de Isaías 6, Isaías se ve delante del Señor y ve la desnudez de su condición. ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos! Aquella desnudez que vino aquel día abrió una puerta para que el vestido de Dios viniera sobre ¿quién? Para que el vestido de Dios viniera sobre él. Porque cuando no reconocemos nuestra desnudez, siempre vamos a estar buscando nuestros propios vestidos y nos vamos a estar haciendo nuestros propios vestidos. Amado, el vestido de hijo de Dios no se lo hace el hijo de Dios, solamente lo puede poner ¿quién? Solamente se lo puede poner Dios. Cuando el hijo pródigo regresó, si se dan cuenta, el vestido se lo había preparado el padre, no se lo hizo el hijo mismo, el vestido se lo había preparado su padre, le tenía un vestido de manera muy especial, de manera que el Señor nos habla. Vuelva ya a ese Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo número 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ahora el Señor le dice, ¿dónde está la tibieza del corazón? Y dice en el verso siguiente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que, y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿cierto? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Una cosa es como la iglesia se estaba ¿qué? Considerando, ¿cierto? Considerando. No olvidemos que todo lo que nosotros podamos tener alrededor no es lo que nos hace aprobados delante de Dios. La palabra de Dios habla de un hombre muy rico, ¿cierto? Que comía y vestía espléndidamente, ¿sí? Pero todo lo que tenía no lo hacía aprobado delante de Dios. Hubo otro hombre al que le llegó mucha bendición y dijo que se iba a construir más graneros y que le decía a su alma, regocíjate, come y bebe, y vino una voz que le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado? ¿De quién qué? ¿De quién será? ¿Cierto? Entonces no estamos diciendo que Dios no pueda tener cuidado, pero la confianza no puede estar en nada de lo que nosotros ¿qué? En nada de lo que nosotros tenemos. Todo lo que nosotros tenemos es ¿qué? Pasajero. Todo puede estar hoy y mañana en un abrir y cerrar de ojos puede ¿qué? Desvanecerse, y en un abrir de ojos puede dejar de estar, ¿cierto? Pero le dice el Señor de una manera especial a ellos, ¿de qué se habían llenado? De soberbia. ¿De qué se habían llenado? De
arrogancia. ¿Sí o no? ¿Será que somos una iglesia que se llena de soberbia y arrogancia? Y tal vez uno pueda hacer un examen y diga que no. Pero mis amados, cuando nosotros dejamos de buscar a Dios en lo íntimo, nos llenamos desde soberbia y arrogancia. Porque cada vez que dejamos de buscar a Dios, estamos diciendo: yo puedo solo, yo soy capaz, no necesito ¿qué? Nada. Es más, entre más conocemos a Dios, nos damos cuenta que más necesitamos a Dios en nuestras vidas, más necesitamos de su presencia. Entre más conocemos de Dios, más vemos la incapacidad que tiene en nuestras vidas. Nos vemos más incapaces y nos vemos más dependientes de Dios en nuestro caminar. Pero vemos cómo Dios va haciendo su obra. Por eso la palabra dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta de la pobreza que hay en nosotros, no de que yo soy capaz, ¿cierto? Por ahí alguien decía, en esta semana les compartí una fotico a algunos, que decía que, sí o no, Dios no envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario para que descubrieras el superhéroe que hay en ti, ¿cierto? La superpersona que hay en ti. Dios envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario para desnudar el pecador que tú eres y cómo estabas destituido de la gloria de Dios, y solamente Dios te podía reconciliar con quién, reconciliar con Él. De manera que el Señor le habla a una iglesia que está diciendo: no necesito a Dios. ¿Y en qué se evidencia que no necesita a Dios? Ha dejado su palabra y ha dejado su relación personal con quién. Ha dejado su comunión con el Señor. Amados, dejamos la comunión con Dios por altivez. Dejamos la comunión con Dios por orgullo. Dejamos la comunión con Dios por arrogancia. Porque nos empezamos a sentir confiados en nosotros mismos. Confiados en lo que tenemos y no en quién es Dios. Y no en quién es Dios. El Señor le dice a esa iglesia: ¿cuál es la condición que tiene? ¿No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, dice el verso número 18, viene un consejo de parte de Dios: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿En qué? Oro refinado en fuego, ¿sí o no? Y cuando habla de compres, habla de un precio que hay que pagar, ¿sí o no? Y no estamos hablando del precio que hay que pagar por la salvación, porque Él lo pagó absolutamente ¿qué? Absolutamente todo, no. Estamos hablando ahora de lo que vale su presencia. ¿Para quién? Para nuestro corazón. De lo que vale su presencia, del valor que tiene su presencia para nuestras vidas. El oro, en el contexto bíblico, siempre nos está hablando es de la naturaleza santa e incorruptible de quién. De la naturaleza santa e incorruptible de Dios. De quién es Él. De todo lo que Él es, de lo glorioso, de lo sublime, de lo poderoso, de lo incomparable que es Dios. Pero ¿qué dice el Señor en Primera de Pedro capítulo 1 verso 6? Si me acompañan allí, Primera de Pedro 1:6. Dice ahí la escritura: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí donde los amenes ya casi no brotan, ¿cierto? Porque a todos nos gusta, ¿cierto? Todo lo bueno, ¿cierto? Pero no nos gusta los tiempos de prueba. Y los tiempos de prueba son los mejores tiempos para nosotros. Porque son tiempos donde aprendemos lecciones, son tiempos donde somos transformados, son tiempos donde vamos alcanzando madurez. ¿En quién? Madurez en nuestras vidas, donde vamos saliendo de la letra para entrar a la realidad. Dice: aunque si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba ¿qué?
O sea, en la prueba, cuando Dios nos prueba, realmente qué es lo que Dios está haciendo salir a flote en nuestro corazón. ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Las pruebas desnudan, Dios lo sabe, pero las pruebas van a confrontarnos para desnudar y que sea consciente dónde he puesto qué. ¿Dónde he puesto mi corazón? ¿Dónde he puesto mi confianza? ¿Dónde he puesto mi seguridad? ¿En qué área? ¿O en qué persona? ¿O en qué circunstancia? No olvidemos que para nosotros es muy fácil decir Dios es mi proveedor, ¿cierto? Hasta que le pasan la carta de renuncia en el trabajo. Lo renuncian voluntariamente, ¿cierto? Y en ese momento nos angustiamos. Y nos angustiamos porque ese momento confrontó. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿A dónde me había acomodado? A confiar en ello, ¿cierto? No que Dios no quiera que no trabaje, sino que muchas veces Dios quiere pesar ¿dónde está la confianza de quién? De mi corazón. Yo conocí un señor que era policía y después fue pastor. A él le pasó lo siguiente. Él siempre decía, cuando me jubile le sirvo al Señor. Apenas me jubile le sirvo al Señor. Apenas me jubile, y siempre hablaba del asunto, apenas me jubile le sirvo al Señor. Y se jubiló y ese día dijo, a partir de ahora le sirvo al Señor, porque mi vida le pertenece al Señor. Y salió. El problema es que un mes después no llegaba la mesada de la jubilación. 2 meses después no le llegaba. Y entonces ya él empezó a entrar en conflicto con el Señor. Señor, ¿qué pasa? Si yo te prometí que apenas me jubilara iba a dedicarte el resto. Él estaba confiado a servirle al Señor, ya con mi sueldo a qué. Y Dios le iba a dar una lección. Duró aproximadamente 18 meses sin recibir sueldo. Y puso demandas, puso tutelas, puso de toda clase, puso abogado, y siempre la respuesta, la verdad es que no sabemos a usted por qué no le llega el sueldo. No sabemos a usted por qué no le llega el sueldo. No sabemos. Y él dele y ya todos esos 18 meses dependiendo de quién. Dios era el que le proveía, Dios era el que le daba el sustento. Como al 17º mes, el Señor tocó su corazón y se arrodilló y le dijo, perdóname, Señor. O sea, yo quería servirte confiando en mis recursos, en mis capacidades, en mis fuerzas. Perdóname, Señor, porque te había podido servir antes, pero yo estaba esperando era asegurarme. Y se humilló delante del Señor, le pidió perdón. Al mes, inexplicablemente, la pensión le empezó a llegar. Yo no. ¿Quién frenó esa pensión? Dios, simplemente para darle una lección. Tienes tu confianza en lo que vas a ¿qué? En lo que vas a recibir. No tienes tu confianza en ¿quién? En Dios, ¿cierto? Entonces no estamos hablando, y es muy claro, no es que Dios sea malo, y eso tiene que quedar muy claro en nosotros. No, Dios está produciendo libertad, porque entre más yo dependa de algo natural, más esclavo me vuelvo de eso. Sale una noticia, y si el país se quiebra y no le puede pagar a los pensionados, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pues si el país se quiebra y no le pueden pagar a los pensionados, ¿qué vamos a hacer? Seguir confiando en Dios, que hace llover sobre buenos, que hace salir el sol sobre justos, ¿de qué? Pero muchas veces en ese momento vamos a estar ahí tambaleando, porque en ese momento Dios va a confrontar dónde está puesta la confianza de quién. La confianza de nuestro corazón, ¿cierto?
Las aflicciones en medio de las circunstancias nos enrutan para que entendamos cuál es el verdadero tesoro de nuestro corazón. Esa iglesia que sentía que no le hacía falta nada, ¿cierto? Esa condición la había puesto en que no estaba en la búsqueda de Dios. Cuando Dios le dice, eres miserable, desnuda, mucho no tienes nada, Dios la estaba poniendo en dirección de ¿qué? De buscar el corazón de Dios. Dígame si eso no es una muestra maravillosa de amor de Dios sobre nuestras vidas. Porque Dios está batallando es por nuestras vidas, Dios está peleando es por cada uno de nosotros, para que seamos un pueblo verdaderamente libres. Dice ahí, vuelva ahí al capítulo 3, vamos al verso 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado ¿en qué? En fuego, ¿sí o no? Para que seas rico. ¿Dónde está la riqueza del creyente? ¿En lo que tiene o en aquel a quien tiene? ¿Cierto? ¿Dónde está la riqueza del creyente? Porque no olvidemos, cada vez los tiempos van a ser más ¿qué? Van a ser más complejos, van a ser más difíciles. Pero esto no es para que nos aterremos, esto es para que el Señor nos permita estar enraizados en Él. ¿Recuerda que la semana anterior veíamos que la mejor época para los árboles donde hay estaciones es el otoño? Porque el otoño no se le dé fruto externo, pero en el otoño el árbol no hace sino echar raíces, ¿cierto? Y muchas veces Dios nos deja en épocas de otoño para que nosotros estemos arraigados, cimentados, establecidos en quién es Él. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. La verdadera riqueza para nuestras vidas es el carácter de Cristo. Esa es la verdadera riqueza para nuestros corazones. El carácter de Cristo en tu vida y el carácter de Cristo en mi vida. Y muchas veces el carácter de Cristo solamente es formado en el desierto. En el desierto. Porque en el desierto muchas veces es donde se quiebra mi capacidad para que me sostenga el poder de ¿quién? El poder de Dios. Entre más yo soy capaz, menos disfruto del poder de ¿quién? Menos disfruto del poder del Señor. Pero entre más débil, más disfruto de quién es Dios. Entre más frágil. Por eso el apóstol Pablo dijo, me gloriaré más bien en mi debilidad, porque en ella se perfecciona el poder de quién. Es donde más veo a Dios, es donde más lo escucho, ¿sí o no? Y dice ahí, y vestiduras blancas para vestirte, ¿sí o no? Ahora, si nosotros miramos, no hay nada que puedas producir blancura y limpieza en nuestra vida. Mira que la palabra de Dios dice que aunque nos bañáramos en lejía, lejía es el antiguo nombre de límpido, ¿cierto? Que aunque nos bañáramos con lejía, la lejía, el límpido no puede producir la más mínima limpieza dentro de quién, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Pero esas vestiduras blancas son provistas porque la sangre de Cristo sí tiene el poder de dejar nuestras vestiduras completamente blancas. Completamente blancas. Tiene el poder de dejarlas dentro de nosotros. Miremos un momentico ahí Apocalipsis. Capítulo número 7, verso 13. Apocalipsis capítulo número 7, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos ¿de qué? De ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido. ¿Dónde? Ay, qué hermoso, ¿sí o no? Tú fíjate que el Señor le está diciendo a esa iglesia que compre vestiduras blancas, y lo que le está diciendo es: arrepiéntete, humíllate delante del Señor. El único que puede emblanquecer y hacer pura tu vida es la sangre gloriosa del Señor. La sangre de los corderos cubría, pero la sangre del cordero que fue inmolado en el monte Calvario quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Apocalipsis 22:14, de una manera especial, mire lo hermoso que prepara la novia para el Señor. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol ¿de quién? Al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Y las ropas nuestras solamente pueden ser hechas blancas por la sangre ¿de quién? Por la sangre del Cordero. Y dice allá en la carta a la Odisea: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué es la desnudez en la Biblia? ¿Y dónde se descubrió la desnudez por primera vez? En el huerto del Edén. Y la desnudez, ¿cierto?, nos hablas del pecado. De manera que lo que el Señor está diciendo: y que no se descubra tu pecado, ¿cierto? Porque el único que nos puede vestir de una manera especial es una novia que está siendo vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ese lino solamente puede ser provisto ¿por quién? Puede ser provisto por la justicia ¿de quién? Por la justicia de Dios. ¿Y esto para qué? No olvidemos, vestidos de lino para que tengamos comunión íntima con el Señor. Pasemos un momentico allí al Salmo 45, ya vamos a terminar por hoy. Salmo 45. Libro de Salmos, en el capítulo número 45. Cuando Dios nos pasa por pruebas y nos lleva a desligar nuestro corazón de lo que perece y a ponerlo en lo que a vida eterna permanece. Cuando Dios es el que hace que nuestras vestiduras sean blancas y resplandecientes, y que con sus vestiduras es que Él cubre nuestra desnudez de una manera muy especial. Entonces todo eso, mis amados, tiene que producir una íntima comunión. ¿En quién? En nosotros con el Señor. Una íntima comunión, y una íntima comunión donde lo más preciado para la iglesia sea la vida del Señor Jesucristo. Porque ¿quién conoce a la esposa si no el esposo? ¿Y quién conoce el esposo si no la esposa? ¿Y dónde lo conoce? En lo íntimo, en lo secreto. El Salmo 45 empieza diciendo: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y en el verso número 2, mire lo hermoso, ¿quién se convierte en el tesoro invaluable de la iglesia? Eres el más hermoso de los hijos ¿de quién? El más hermoso de los hijos de los hombres. Qué declaración tan hermosa. Eres lo más deseado, eres el mayor anhelo, el mayor deseo. Mis amados, la iglesia que se va a ir con el Señor es una iglesia a la que Dios va a despertar en un anhelo profundo por Él, en un deseo profundo por Él. Entre más se va acercando el día de la boda, más se va poniendo el corazón a mil. Más se va poniendo el corazón a mil, ¿cierto? Cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, ¿cierto?, las novias tienen una particularidad que siempre se demoran, ¿cierto? Yo sabía en mi corazón que ella iba a llegar, ¿cierto? Pero mientras la esperaba afuera de la congregación para entrar, entonces me pasaron un ramo y yo tenía el ramo en mi mano.
Pero los nervios, la emoción y todo que estaba pasando dentro de mí era tan fuerte que se me descontrolaba el ramo. Entonces estaba yo con ese ramo así. Y me lo tuvieron que quitar, solo pasármelo cuando llegara la novia, porque estaba botando todas las flores del ramo. ¿Sí o no? Mis amados, entre más se acerca el día de la boda, más intensidad hay en el corazón. A no ser que usted se esté casando por otros motivos. Cuando usted se está casando por otra razón, es diferente. Pero cuando usted está esperando el día de la boda, cada vez su corazón se acelera más. Esa última semana para la llegada de la boda, ya todos los días el corazón está, todo es pensamiento está lleno en relación ¿con quién? Con la boda. Porque el corazón empieza a arder más. Y miren lo hermoso, no olvidemos, ya vamos a terminar. El sacerdote entraba vestido de lino para contemplar, pero salía con un mensaje de reconciliación, ¿cierto? Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Allá en Cantares dice que aquellas doncellas le preguntaron a la sulamita: ¿quién es tu amado más que otro amado que así nos conjura? O la más hermosa de las mujeres. Y ese conjuras es que nos comprometes, porque antes de eso le había dicho: ¿dónde está mi amado? Si le habéis visto, dime dónde está, porque estoy enferma de amor por él. Y ella le preguntan: ¿quién es tu amado? Y le hace una descripción del amado, de quién es él. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que ellas, escuchando a la sulamita ver describir al amado de su corazón y el apasionamiento que había en su corazón, cuando ella terminó de describírselo, las doncellas le dijeron: nosotros vamos a buscarlo con usted. ¿Se da cuenta? Estaba tan enamorada, y eso que estaba pasando en su corazón era tan apasionado que los que le escuchaban querían ir a conocer quién cautivó el corazón tuyo de esta manera, quién te enamoró de esa manera, o sea, quién te tiene así. Mis amados, solo Cristo puede tener a la iglesia estremeciéndose en su corazón de amor por él. Vestida de lino puro, blanco y resplandeciente. Una novia que él está vistiendo de él para él. Pero no es una novia fría, distante, alejada, apagada. Es una novia encendida en su corazón. Es una novia apasionada dentro de su ser interior. Leamos la parte B del 45. Dice: eres el más hermoso, 45:2, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus, ¿sí o no? Mira, todo lo que sale de él, todo lo que brota de él, su misericordia, su fidelidad, su amor, su gracia, o sea, todo lo que sale de él lo expresa a él. Tan hermoso. Porque cuando oímos al Señor, mis amados, tenemos que decir lo que dijo la sulamita: todo en él me atrae. Es que todo lo que sale de él es glorioso, es hermoso, es precioso, es incomparable. Todo él nos atrae. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Por tanto Dios ha centrado que en Cristo es donde esté toda la plenitud de nuestro corazón. Aquel que no escatimó el ser igual a Dios y se humilló tomando la condición de hombre, y estando en la condición de hombre no escatimó, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla, ¿sí o no?, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres.
que Él es el más hermoso, el más deseado. Y cuando eso es lo que atrae nuestro corazón, mis amados, nuestro corazón cada día va a estar ardiendo más. Y ardiendo más porque cada día está más cerca el día de la boda. A la novia se le ha concedido vestirse de lino. No lo merecía. Ese vestido no es un vestido de merecimiento. Ese vestido de lino es un vestido de gracia maravillosa. ¿Cómo Dios hace para vestir a una novia tan hermosa? Y la única forma de que Dios la pueda vestir tan hermosa es que la ha vestido de Él mismo. Porque esa novia tiene un solo olor: el grato olor de Jesucristo. Amén.